¿Cómo lo hundían? Bueno, desde que ellos salen, ya a la altura de lo que es las lanchas de regla, sobrepasando las lanchas de regla, en lo que es la marina de guerra, ahí empiezan ya los chorros de agua disparados por cañones, no mangueras. La manguera es más noble, el cañón se dirige, tiene un timón que tú diriges a una presión de 216 atmósferas. Quiere decir que es una presión que tumba una pared. Y entonces los tres remolcadores polargos son los que intervienen para tratar de parar el 13 de marzo. Empieza a echarle chorro de agua que eran no solo disparados sobre la parte sólida del barco, sino también sobre las personas. Entonces bandazos por los costados, le daban bandazos, o sea, golpes. Entonces y eso, era una emboscada aquello. Exacto, tratan de meterlo contra el muelle La Francesa. ¿Qué cosa es la dársena La Francesa? Es la dársena que está al lado del muelle de Casablanca. Está entre el muelle de Casablanca y el carbón de piedra donde se deposita. Y ahí es donde estaba una embarcación que se usaba para poner una discoteca ahí, y la gente bailara. Tratan de meterlo ahí, pero no pueden. Fíjate, 3 embarcaciones de mayor tamaño, de acero, y no pueden meterla ahí y se les escapa a ver por atrás. Porque sí hay una cosa, la voluntad de todos los viajeros ahí era escapar o que nos cogieran presos. Lo que sí nadie tenía en cuenta que los mataran. Eso nadie nunca lo tuvo en cuenta. Entonces, bueno, él sale por la boca del Morro y ya navega hasta un punto a las 7 millas, donde era tanto el acoso, los chorros de agua, los bandazos por los costados, era tanto que realmente ellos deciden rendirse y apagan el motor del 13 de marzo y la embarcación se queda en estrepada. Eso es un término marinero, que se queda la embarcación moviéndose por el arceo de las olas. Le hacen ahí entonces un cierre de flecha. ¿Qué cosa es un cierre de flecha? Se le atraviesa una por delante, la otra sigue echando chorro de agua por las bandas y el Polargo 5 se va atrás a tomar impulso, pone las máquinas full y arremetió su proa contra la popa del 13 de marzo y lo hunde, lo partió. El 13 se hundió así por popa. ¿Qué pasó? Los camarotes se convierten en una trampa. ¿Por qué? Porque no pueden salir. Cuando entró esa cascada de agua, tiró los cuerpos de los que viajaban en el cuarto de máquina contra todos esos hierros y las mujeres con los niños chiquitos que viajaban en los camarotes no pudieron salir. Ahí hay una anécdota muy interesante de Gustavo y de Raúl Muñoz García, que era el patrón del remolcador 13 de marzo, que ellos tratan de abrir el escotillón de proa y los pernos estaban trabados, no pueden abrir el escotillón de proa y por ahí hubieran salido muchas madres, si hubieran rescatado alguna. No se podía. Al parecer los bandazos que le habían dado distorsionaron, tú sabes, la posición del escotillón y los pernos no se abrían. A nosotros nos citan los peritos nombrados por Fidel Castro para explicar, o sea, desde su punto de vista, lo que verdaderamente pasó allí. Y entonces en esa reunión, que fue en el partido de Guanabacoa, allí fue, pues ellos, fue una cosa preparada. Ya venía de antemano un informe hecho por él. A mi hija le dieron un café y en el café había un psicotrópico mezclado y por poco me la vuelven loca. Ese día pues yo salí de ahí y me la llevé bajo mi responsabilidad cuando yo sentí los gritos que ella daba y me la llevé para mi casa y me la atendió un psiquiatra que a lo mejor lo conociste, que él era el director de Policlínico en Machaco Mejera, el doctor Cristian, fue quien me atendió a mi hija y me le puso un plan de hibernación psiquiátrica.
Eso, entre otras cosas, que me dio a conocer, por ejemplo, Marta Jiménez. ¿Quién es Marta Jiménez? Marta Jiménez es la esposa del mártir de la Revolución, Fructuoso Rodríguez, que su hijo está aquí, Oswaldito. Nos hicimos amigos y bueno, ella al enterarse de este suceso, del remolcador donde estaba involucrado mi familia, pues ella llega a mi casa un día, digamos, muy pegado a la fecha, y se baja de Lada. Ella iba en un Lada con su esposo, que era coronel de la inteligencia cubana, el esposo de Marta. Eso tú lo narras ahí en el libro. Sí. Entonces no vamos a seguir narrándolo porque si no hace falta que la gente lea el libro. Claro. Algo ocurrió en esa conversación con ella. Exacto, fue una conversación donde ella me da a conocer quién dio la orden de hundir el barco. Okay. Y me dijo, no hables nada de esto hasta que yo me muera porque me puedo buscar un problema. Yeah. Cosas interesantísimas vienen ahí en esa parte del libro. ¿Cuál es el niño de menor edad que había en ese barco? Helen Martínez Enrique. Helen Martínez Enrique, la hija de Gustavo y Juliana Enrique Carrasano. Estaba próximo a cumplir 6 meses. 6 meses de edad. Era una bebita, ¿sí? Iba con su madre viajando en los camarotes, que aparentemente era el lugar más seguro de la embarcación. La embarcación tenía 10 camarotes. Y estaba en la zona de la proa, bajo la cubierta. Ahí estaban las madres con los niños más chiquitos. Los jóvenes iban viajando en lo que es la parte de la cuarto de máquina, porque eso era una embarcación profesional. El régimen trató de decir de que era un barco viejo que tenía 115 años de vida. Todo eso es una gran mentira fabricada. Ya vas a verlo ahí, el remolcador 13 de marzo es una embarcación profesional de trabajo, ¿entiendes? Una embarcación que tiene incluso un control electrónico de mando, o sea que toda la función de la embarcación lo dirige un mando electrónico, una pizarra, y arriba va el timonel, ¿no? Primero debo decirte que fue un capricho. Hundir el 13 de marzo fue fruto de un capricho, y más que un capricho, de dar una lección, ¿entiendes? De dar una lección del general Zenén Casas Regueiro. Porque aparentemente él con anterioridad le habían ya sustraído algunas embarcaciones del puerto, y ya parece que él quería dar una ejemplaridad con el 13 de marzo. Y de verdad que era un escarmiento, para decirlo. Exacto, un escarmiento. Exacto, un escarmiento. El 13 de marzo, mira, es una embarcación que Ramel, mi cuñado, tenía en el muelle de salvamento para su trabajo en puerto. Mi cuñado tenía una responsabilidad grande en el puerto de La Habana. Él era jefe de operaciones del puerto. Y para moverse en el puerto, él usaba el 13 de marzo, el remolcador este. Pero déjame decirte que como habían fines de hacer este viaje, el 13 de marzo se reparó en su totalidad, se le puso el casco nuevo, se le puso un motor Caterpillar de 500 caballos, y entonces eso se pintó, estaba precioso el 13 de marzo para esa salida. Se hicieron pruebas con él a lugares más distantes. Te diría que, por ejemplo, se cargaba el 13 de marzo con pintura Hampel. Es una pintura naviera que se utiliza en los barcos. Y se llevó a Cabaña 40 toneladas de pintura, al puerto de Cabaña. Quiero decirte que de La Habana a Cabaña es más lejos que de La Habana a la Florida. Es más lejos. De La Habana a la Florida hay 90 millas, puerto de Cabaña hay más de 90. Y se hicieron pruebas de navegación y eso con 40 toneladas arriba. Ellos no querían que quedara nadie vivo.
Entonces, cuando la gente está suelta en el mar, la mayoría sin saber nadar, niños sueltos en el mar, niños sueltos solitos, pues entonces, ¿qué hacen? Esas embarcaciones empiezan a dar giros en círculo, ¿verdad? A velocidades tremendas, y empiezan a crear un torbellino en el mar. Un torbellino que se tragara a los que estaban ahí, tratando de aguantarse. Fíjense que se aferraban algunos a los cadáveres de personas que habían muerto de susto y estaban flotando. O a una nevera que estaba ahí también, pero cada vez que estaban en vacaciones hacían esos giros, la nevera, que la gente se aguantaba prácticamente con los dedos para mantenerse flotando, pues se iban unos cuantos y se ahogaban también. Es decir, ya la suerte de todo el mundo ahí fue la llegada a la escena de un barco griego, que fue el mismo barco que unos días después originó un problema en Mariel, que le dijo que todo el mundo entrara, que se iba. Ese barco mismo aparece, ese barco griego en escena, y entonces varían los planes. Es entonces cuando intervienen las lanchas torpederas, la Griffin, que estaban ahí, no llegaron, no, estaban ahí, pero ellas, para que no se viera que era un caso militar, tú sabes, están contemplando la masacre, pero ahí, sin meterse. Ya cuando viene esto, las tres embarcaciones, los Polargos, se retiran de la escena sin llevar nadie encima, o sea, no prestan socorro, se van vacías. Y le doy gracias a Dios que me haya dado, primeramente, que todavía me esté dando la fuerza para hablar de estas cosas, porque cuando tú pierdes tantos familiares en un evento de esta naturaleza, tú quedas destruido, totalmente destruido, quedas con deseo incluso de quitarte la vida. 14 familiares perdí yo ahí, y bueno, de diferentes tipos de parentesco. Perdí ahí a mi hijo Joel, de 20 años. Perdí a mi nieto Juan Mario, que iba a cumplir 10. Perdí al esposo de mi hija, mi yerno, que para mí era otro hijo más. Ernesto Alfonso Loureiro, que tenía 24 años. Perdí ahí primos. Perdí sobrinos. Tan pequeños como Cidita, que tenía 2 años. O Giselle, que tenía 4. Y mi primo fue él, su esposa. Mucha familia perdí ahí en ese suceso. Y amigos que no los incluyo, que son como hermanos, que bueno, si alguien que tú conociste muy de cerca, que fue Espiguita, el coreógrafo de 15, lo perdí ahí también. Hay muchos por quien llorar.